muévanme los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Grito de victoria.
están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? 1, 2, 3. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soltando. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde y a qué hora nos esté viendo. Hay un proverbio popular que dice: al mal tiempo, buena cara. Esto quiere decir que ante las circunstancias difíciles se debe de tener una buena actitud. Sin embargo, los seres humanos reaccionamos de diferentes maneras frente a las situaciones difíciles por las que atravesamos. En este tiempo de pandemia que llevamos ya cerca de año y medio, vamos hacia 2 años de circunstancias difíciles, usted no me dejará mentir, hemos pasado por circunstancias difíciles, ¿verdad? Que van desde un extremo hacia otro y muchas veces no se puede manejar apropiadamente cada una de nuestras reacciones frente a esas situaciones difíciles. Pero la Biblia nos habla que las circunstancias difíciles se deben de encarar con fe en Dios y con una actitud correcta. El día de hoy me permitiré compartir con ustedes algunas reacciones, la mayoría de ellas negativas, pero con el propósito de que podamos aprender de que para no caer precisamente en esas actitudes y saberlas manejar. Y hablaré al final de 2 actitudes correctas frente a la crisis. Quiero que me acompañe, vamos a utilizar la base bíblica del libro 2 de Reyes
Y vamos a leer en el capítulo 6, los versículos 24 y 25, y luego nos trasladamos hasta el capítulo 7 y versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. El versículo 1, el capítulo 7 dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seahs de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Este pasaje nos relata el inicio y el fin de una crisis, o al menos el anuncio del fin de la crisis. Para ponernos en contexto, la nación del norte, cuya capital era Samaria, había sido sitiada, es decir, las fuerzas, las tropas del ejército sirio la habían rodeado con el propósito de que se rindiera, ¿verdad? De que se rindiera. Esa era una de las estrategias de guerra que los ejércitos antiguos utilizaban. Cercar la ciudad, pues no podían ingresar, ¿verdad? Porque las ciudades tenían pues sus fortalezas, ¿verdad? Con murallas y portones cerrados, en fin, y otras medidas de protección, pero tampoco podían salir. Entonces lo que hacían era sitiarlos, ¿verdad? No permitirles la salida, y con eso pues esperar que se agotaran los suministros, el alimento, el agua básicamente, ¿verdad? Lo principal, que entraran precisamente en desesperación y que finalmente pues pudieran ellos rendirse. Israel constantemente estaba amenazado por muchas potencias mundiales que lo fueron en su tiempo. En su tiempo lo fue Siria. Y entonces esta es la circunstancia que está sucediendo en este pasaje, en donde Siria sitia a Samaria, y entonces ya llevaban varios días de sitio, y entonces empieza a carecer, a escasear los recursos, principalmente los alimentos. Por eso dice acá que hubo hubo gran hambre, que era una de los efectos precisamente del sitio, porque la provisión de suministros pues nada más estaba a merced de lo que los habitantes tenían en sus casas o había dentro de la ciudad. Y recordemos que pues el campo, las cosechas, ¿verdad? Las siembras y las cosechas de las ciudades estaban fuera de la ciudad, por lo tanto no tenían acceso a los mismos. Y entonces, desprendido de esa gran hambre, se encarece todo, porque aquellas personas que de pronto pues tienen, ¿verdad?, provisión en sus casas, pues no lo quieren compartir, porque ellos quieren garantizarse pues para ellos. Y si tienen un poco más, si tienen un excedente, lo que aquí nos dice el pasaje es de que subió extremadamente de precio, de tal manera que habla de una cabeza de asno. Imagínense ustedes, era una situación tan complicada para Samaria, que estaban prácticamente consumiendo los medios de producción, en este caso los asnos o los burros, como decimos nosotros en nuestra cultura, en nuestro contexto, y que además era un animal prohibido por la ley para poderlo consumir, pero ni modo, ante las circunstancias, pues estaban echando mano de los asnos, de los burros, de la carne de burro, estaban comiendo carne de burro, y al extremo que quizás lo que menos se puede aprovechar en cuanto a carne sea la cabeza
Nosotros tenemos una referencia, ¿verdad?, en nuestro contexto porque usted sabe, hay el famoso revolcado de cabeza, que no es ni más ni menos que pues sacarle provecho a las orejas, a la trompa y algunas otras vísceras de la cabeza del cerdo. En este caso sería de la cabeza del asno. Pero tiene un precio la cabeza de un asno, que más o menos se hace la referencia de que podía probablemente servir para sustento de una familia, o quizás para un tiempo de comida, o si mucho para 2 tiempos de comida. En extremis podría servir para un día de comida, y el precio era estimado en aproximadamente 21 jornales o un mes de salario. Haga usted el caso que valía aproximadamente 3,000 quetzales, que sería el sueldo mínimo que manejamos aquí en Guatemala. 3,000 quetzales, lo que valía una cabeza de burro. Y por otro lado, era tan grande la situación, la inflación, dirían los economistas, que los fósforos antiguos era precisamente el estiércol de algunos animales, en este caso el estiércol de paloma, que servía precisamente para prender la lumbre, para prender el fuego, ¿verdad?, para prender ahí el horno donde se cocinaba. Y entonces también el precio de los fósforos, pongámoslo en contexto nuestro, era el equivalente del sueldo de una semana. Entonces, esa es una situación tan difícil que estaban pasando. Y al final, en el versículo 1, el capítulo 7, hay un anuncio de parte de Eliseo, del profeta Eliseo, que anuncia buenas nuevas de que aquella circunstancia difícil iba a cambiar, al punto de que se iba a mejorar la economía, ¿sí?, a situaciones normales, en donde, por ejemplo, los granos básicos que los samaritanos consumían, los judíos en términos generales, consumían la cebada, y básicamente pues iba a estar a precios sumamente accesibles. Entonces esta es la panorámica. Entonces, en esa crisis quiero destacar a 6 personajes, aunque voy a destacar 7 actitudes, pero vamos a ver cómo hay un grupo de personajes que asumen 2 actitudes frente a la crisis. Entonces, empecemos con la actitud número 1, y son actitudes negativas. La desesperación. Ante la crisis se puede entrar en desesperación. En el mismo pasaje, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 y los versículos 28 y 29, se resume la actitud de 2 mujeres de la siguiente manera. Entonces, el testimonio de una mujer dice: esta mujer, hablando de su vecina, dice: esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Sí, escuchó bien, leyó bien, el pacto de comerse a su hijo. Y mañana comeremos el mío. Esa fue la propuesta que le hizo su vecina. Y efectivamente ella, porque es un reporte que le dice al rey: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y luego le cuenta al rey que pues se comieron a su hijo. Al día siguiente era matar al hijo de la vecina y hacer lo mismo, comerse al hijo. Pero ella ya no quiso. Y esa es la queja que le da al rey, porque el rey escucha la situación, una situación que pues inusitada, una situación que no es revelada en la escritura en otras circunstancias extremas por las que el mismo pueblo de Israel pasó. El canibalismo que se manifiesta acá es una situación definitivamente de desesperanza, de desesperación ante las circunstancias que apremiaban, particularmente el hambre. Llegar a extremos de que las madres convengan en
comerse a sus hijos, es una situación definitivamente de desesperación. Y la desesperación en las circunstancias difíciles es una circunstancia muy común, porque como seres humanos ante las circunstancias difíciles nos desesperamos al ver que no hay solución, y muchas veces recurrimos a salidas fáciles o salidas inmediatas, o las salidas que tengamos, y muchas veces esas salidas son reprobables, irreprochables, como la actitud que asumen estas dos mujeres. Al menos es el reporte de esas dos mujeres. Me imagino que había sido una práctica probablemente de otras mujeres que efectivamente habían llegado al extremo cuando se les acabó inclusive la carne de asno, la carne de burro, cuando se les acabó absolutamente todo. Pensaron, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos a nuestros hijos, comámonoslos para sobrevivir. En estas circunstancias difíciles hay personas que están recurriendo, ¿verdad?, a salidas que no son buenas. Se ve desde, por ejemplo, que ha aumentado los suicidios. Ahí, por ejemplo, en la ciudad capital hay un puente, ¿verdad?, famoso, donde algunas personas toman la fatídica decisión de lanzarse, y cuando pues algunas personas los logran retener para que no lo hagan, luego pues ellos manifiestan que es una situación tan difícil que cayeron en la desesperación y habían tomado esa decisión de quitarse la vida. Otra de las situaciones difíciles que trae desesperación y produce también estrés. El estrés está pasando factura, de tal manera que en las casas, ¿verdad?, como no habíamos estado acostumbrados a estar, por ejemplo, tanto tiempo en la casa, nos sentimos maniatados, pasamos más tiempo con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros familiares, y esa situación de confinamiento, esa situación de preocupación, si se agrava, por ejemplo, con la de saber de algunos familiares que están pasando por enfermedad, la escasez económica, etcétera, la escasez de trabajo, inclusive, son factores que llevan a producir en las personas estrés, y el estrés es mal consejero, ¿verdad?, que va desde pues el estar riñendo con los seres queridos ahí dentro del hogar, a tomar actitudes, a decir inclusive improperios dentro de la casa. Pero también estamos viendo, ¿verdad?, algunas salidas igual reprobadas y reprochables de algunas personas, como por ejemplo han aumentado los hurtos, los robos, ¿verdad?, y otro tipo de circunstancias que las personas han tomado como salida en medio de la desesperación. La desesperación definitivamente que es una actitud negativa para afrontar las circunstancias difíciles. Pasemos luego a ver al rey, porque Samaria tiene un rey. En este caso es un rey hijo de Acab y Jezabel, esa pareja maquiavélica, más Jezabel. Ustedes recordarán, Jezabel es la que instituye el culto a Baal ahí precisamente en Samaria, que organiza un séquito de profetas de Baal, quienes riñen con Elías. Es esa mujer que llevó a la ruina espiritual precisamente a Samaria, pues un hijo de ella y de su esposo Acab está reinando. Y entonces antes de que las mujeres dieran su reporte, una de las mujeres, viendo que el rey pasaba frente de ellas, le dijo: bueno, rey, sálvanos, porque si no vamos a morir. Pero el rey, la respuesta del rey denota una actitud de indiferencia o de indolencia, es decir, que no le duele,
o probablemente sí le duele, pero no lo hace reaccionar de una manera positiva, sino de indiferencia. La respuesta la tenemos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6 y el versículo 27. Y él le responde a la mujer: si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? Hasta ahí yo creo que es una situación, digamos, pues lógica. Decir, mira, esta situación es difícil, no está en mis manos el poderlo resolver. Es solamente que Dios lo haga. Y él le dice, del granero del lagar, es decir, a ver, yo no puedo hacer nada porque ya no hay, o sea, los recursos que estaban en mis manos administrar, ya no tenemos. Aquí solamente dependemos de Dios. Pero no hace absolutamente nada. Y por eso yo le pongo de indiferencia o indolencia, porque él sabe cuál es la solución. Él ya conocía el famoso pasaje en donde Dios le dice a Salomón: si se humillara mi pueblo, aquí, si hubieran circunstancias difíciles, pero si mi pueblo se humilla, entonces abriré las ventanas de los... entonces la promesa de Dios es cambiar precisamente las circunstancias. Pero el rey provenía de una familia que no temía a Dios, que había visto los milagros de Dios. Sí, él seguramente los vio, esos milagros que Dios había obrado en Elías y que también había obrado en Eliseo. Acababa de pasar una circunstancia en donde Eliseo lleva al ejército sirio, este mismo ejército que sitia la ciudad. Anteriormente, pues lo que hace Eliseo es los prende, ora al cielo y cae una ceguera a todo el ejército, y él los conduce dentro de la ciudad y luego ora para que recobren la vista, y resulta de que ellos están dentro de la ciudad, los pudieron haber asesinado. En fin, el profeta Eliseo le dice: no los mates porque Dios te los ha entregado. Pero era una manera de mostrarle el poder de Dios que podía cambiar las circunstancias. El rey muy bien podía él convocar a ayuno, convocar a silicio, decirle al profeta. De hecho lo manda a llamar, pero no con una actitud positiva, sino con intereses mezquinos. El rey es indiferente, no hace nada. El rey sabe qué es lo que se tiene que hacer: doblar sus rodillas delante de Dios, pero no lo hace. Es muy teórico, por eso la salida que le da mujer: si Dios no nos salva de esta, no podremos salir. Si decía una verdad a medias o una mentira disfrazada de verdad. Entonces, en medio de las circunstancias, nosotros que somos creyentes, que sabemos quién es el que nos puede ayudar ante esta circunstancia, porque esta situación ya rebasó la capacidad de los gobiernos, la capacidad de nuestro gobierno, la capacidad del Ministerio de Salud Pública, la capacidad de los entes gubernativos, ya la rebasó. Y entonces nosotros no podemos ser indiferentes, no podemos nosotros saber la solución y no acudir a ella. Esa es una actitud negativa. Veamos un tercer personaje, el príncipe, porque el relato nos dice que cuando Eliseo dio esa palabra de esperanza para Samaria, había un príncipe que dice que estaba a la par del rey, que inclusive lo describe como uno en el cual el rey se sostenía. Es decir, un príncipe podría haber sido un hijo, podría ser un sobrino, podría definitivamente un miembro de la realeza, una persona de mucha confianza del rey, ¿sí? Y entonces la reacción del príncipe es esta, y la encontramos en segundo libro de Reyes, el capítulo 7 y el versículo 1, la primera parte. Porque después de escuchar la palabra profética que traía esperanza para la solución de crisis, entonces él dice: si Dios hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿esto sería así? Es una actitud de incredulidad, definitivamente. Una actitud de incredulidad.
Porque, si el rey al menos sabía la solución, este lo está negando absolutamente. En primer lugar, le está negando a Dios que efectivamente él pudiera hacer, número uno, ventanas en los cielos. Primero, es difícil. En otras palabras, pues él lo que está diciendo es, si acaso Dios hiciera ventanas en el cielo, pero eso podría ser así. Porque el profeta está diciendo, miren, mañana las circunstancias van a cambiar. Se va a resolver el problema del hambre, se va a resolver el problema del agua, se va a resolver el problema económico, se va a resolver. Todos nuestros problemas se van a resolver, pero el príncipe es incrédulo. Valdría la pena hoy día, y seguramente a alguien se le podrá ocurrir hacer algún sondeo, alguna pequeña encuesta, qué tanto se ha fortalecido o se ha perdido la fe. Pero en las circunstancias difíciles, los seres humanos pierden la fe. Pierden la fe. Entonces, la incredulidad definitivamente que no nos ayuda en lo absoluto. Porque si nosotros como creyentes tenemos se supone, tenemos la confianza en Dios, lo menos que podemos hacer es creerle. A pesar de que los números, las estadísticas, los reportes del gobierno, las circunstancias que nos rodean nos digan lo contrario, nosotros debemos de confiar en Dios y no ser incrédulos, porque Dios sí puede obrar. No solamente puede abrir las ventanas de los cielos y proveer grano abundante, y de hecho vamos a ver el milagro que Dios hizo. La cuarta actitud tiene que ver con una actitud, escuche bien, de confianza en la suerte. Porque hoy día las personas, ¿verdad?, ante las circunstancias prueban una, prueban otra, ¿verdad?, en su desesperación, en su afán de cómo resolver las cosas, y prueban muchas cosas que las tienen en la mano. Y yo digo, bueno, en primera instancia no es malo hacerlo. Lo malo es únicamente depender de la suerte, es decir, depender del destino, de las circunstancias, de lo que sea, menos confiar en Dios. Es el caso de los leprosos. En el pasaje se menciona un grupo de leprosos. Los leprosos vivían fuera de la ciudad porque la lepra era altamente contagiante, y aparte de eso, la ley prescribía que estas personas estaban impuras, es decir, no participaban de la santidad, y por lo tanto tenían que estar, por esa doble situación, debían ellos de estar fuera de la ciudad. Pero ellos, que dependían también del sustento seguramente de sus seres queridos o de la caridad pública de la ciudad, estaban también pasando hambre. Y entonces ellos toman una decisión, y vean ustedes, la leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 4, y dice: y dijeron ellos, si tratáremos de entrar a la ciudad, que no lo podían hacer porque la ciudad estaba cerrada, sitiada y cerrada. Por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Aunque ellos dijeron, aunque podamos entrar a la ciudad, aunque nos dejen entrar, de todas maneras ahí morimos. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Entonces ellos toman esta decisión: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. En otras palabras, ellos dijeron: vamos, miren, la única situación que tenemos es probar, ¿verdad? Probar, si tenemos suerte, que nos dejen con vida, tal vez nos dan un poco de comida, y si no, de todas maneras nos vamos a morir. Entonces, pues, si tarde o temprano nos vamos a morir, mejor vamos a probar suerte. Uno se pone a pensar que era muy difícil, casi que imposible, que el ejército enemigo pudiera tener compasión de ellos. Primero, eran ellos enemigos.
Pero principalmente estaban ellos enfermos. La lepra era una enfermedad en ese tiempo. Bueno, lepra todavía existe, aunque hay casos muy remotos, pero los hay. Pero la lepra era una enfermedad muy difundida en la antigüedad, y particularmente en esa área geográfica de Israel, de Siria y todo lo que es hoy día el Oriente Próximo. Ellos conocían la lepra, no los iban a aceptar, eran leprosos inmediatamente. Si se hubieran dado cuenta que eran leprosos, si hubieran tenido ellos misericordia, cosa que se duda porque eran sus enemigos, seguramente que los hubieran matado, ¿verdad? Se hubieran garantizado que no los hubieran infectado. Pero ellos prueban suerte. En medio de las circunstancias difíciles, podemos nosotros confiar en nuestras capacidades. Y qué bueno que hoy día hay opiniones de expertos en finanzas, expertos en negocios, expertos en la banca, expertos en muchos campos que nos pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Probablemente usted tenga la capacidad, ¿verdad?, tenga la experiencia de poder tomar las mejores decisiones en medio de estas circunstancias difíciles, particularmente lo económico, en los negocios, ¿verdad?, en las empresas, qué hacer en este tiempo para permitir ingresos, por ejemplo, y está bien, qué bueno que Dios le provee esos recursos, pero por favor, no confíe únicamente en su capacidad o en su experiencia o en la capacidad o en la experiencia de los expertos. No confíe siquiera en su intuición. Pida sabiduría de parte de Dios, porque estos leprosos se la jugaron. Y como vamos a ver más adelante, pues las circunstancias les favorecieron y por la misericordia de Dios, pero a veces no salen las cosas de la manera que se proyecta y entonces nos sale peor la cosa. Entonces, la confianza en la suerte definitivamente que es una actitud también negativa. Otro personaje, el rey envía un mensajero al profeta, porque cuando el rey se ve en una circunstancia difícil, extrema, como la que está pasando, ya los súbditos le están pidiendo a él soluciones, así como estas mujeres le estaban pidiendo soluciones. Seguramente todos los vasallos, los súbditos del rey, estaban definitivamente pidiéndole al rey soluciones. El mismo rey estaba pasando por una situación difícil, y entonces manda a un mensajero al profeta Eliseo. Pero vean ustedes, un mensajero que seguramente pues va con un mensaje de parte del rey, pero el mensajero ya lleva presupuestos o presuposiciones, lleva ideas él en torno a las circunstancias y en torno a lo que Dios puede o no puede hacer. Este es un tanto diferente al caso del príncipe, porque aquí ciertamente hay incredulidad, pero también hay rebeldía. Y entonces dice, estas son las palabras del mensajero en Segundo de Reyes, capítulo 6 y el versículo 33, la segunda parte. Dijo el mensajero: ciertamente, vean ustedes, es una conclusión. Él había sido mandado seguramente de parte del rey con otro mensaje, o probablemente sea el mismo mensaje. El pasaje no lo dice, pero él lo dice. Vean ustedes esa conclusión: ciertamente este mal de Jehová viene. Es decir, la ciudad está situada porque es el propósito, la voluntad de Dios. Y entonces él pregunta: ¿para qué he de esperar más a Jehová? En otras palabras, si esto lo permitió Dios, ¿por qué acudimos a Dios? Esta es una actitud de blasfemia. Incredulidad que produce blasfemia. Incredulidad que produce hablar mal y hablar en contra de Dios. En medio de las circunstancias, en el siglo XX, por ejemplo, se evidenció un grupo de pensadores llamados ateos morales. Los ateos morales, como un famoso de nuestro
del siglo XX, que fue Albert Camus, un famoso llamado ateo moral. Esos ateos morales no es que no creyeran en Dios, creían en Dios, pero le negaban, es decir, le reprochaban al decir que Dios ciertamente es un Dios inhumano, que Dios es un Dios indolente, que juega al gato y al ratón siempre a costa de las víctimas, de los inocentes inclusive, de personas que no son los responsables de las circunstancias si acaso Dios quiere castigar. Y entonces, ante eso, Camus lo que decía es: lo que nos conviene es rebelarnos como Caín. Usted se recuerda que Dios le impuso un castigo a Caín cuando mata a su hermano, y era precisamente de andar errante. Y él dice: ciertamente este castigo es duro para soportarlo, pero seguramente Dios sabrá, cuando se enteren a las personas a donde yo voy que yo fui un asesino, ellos me matarán y yo me libraré de tu castigo. Pero recuerden ustedes que Dios le puso una señal en la frente, le dijo: no será así. Lo que nos muestra, lo que nos quiso decir Albert Camus es: a ver, rebelémonos en contra de los designios de Dios, porque este es un Dios malo y por lo tanto más bien debemos de ser blasfemos como Caín. No seamos conformistas, lo dijo Camus, como lo fue Job. Este escepticismo es malo, porque no solamente nos hace perder la fe, sino también nos hace blasfemar al cielo. Y esto es malo. A continuación, hay dos actitudes que son positivas. Y quiero volver de nuevo a los leprosos, porque recordemos que los leprosos, pues, echaron mano de la suerte. Dijeron: bueno, probemos, y de todas maneras nos vamos a morir, probemos yendo al campamento de los sirios, tal vez consigamos ahí un poco de comida y nos saquen de nuestro apuro, y si nos matan, pues de todas maneras aquí morimos. Ok, pero resulta que los leprosos son los primeros testigos de la hazaña que había sido anunciada por parte del profeta Eliseo. Cuando ellos llegan al campamento de los sirios, se dan cuenta que el campamento prácticamente ha sido abandonado. Los ejércitos, el ejército que tenía sitiada la ciudad ha huido, porque dice que Dios ciertamente les hizo escuchar, les hizo tener alusiones auditivas, ¿sí? Les hizo escuchar como el que venían un gran ejército, grandes ejércitos, ¿verdad? Y les dio temor, les dio pavor, y lo que hicieron ellos es dejar intacto el campamento, dejando riqueza, dejando comida, dejando vestidos, dejando muchos bienes valiosos, y ellos se dan cuenta. Y ellos empiezan a saciar su necesidad, el hambre, que era lo primero. Luego inclusive nos relata el pasaje que se hicieron de varias mudas de vestidos, encontraron mucha ropa y muchos objetos de valor. Era tan grande la riqueza, el botín prácticamente que había dejado ese ejército que había huido por el poder y el favor de Dios. Y entonces de pronto reaccionan. Y la reacción de ellos, la reacción positiva de ellos, yo le llamo solidaridad. Y está en el segundo libro de Reyes, capítulo 7 y versículo 9. Entonces ellos recogiendo, ya se habían saciado, emocionados: miren lo que encontré, y miren esto otro, ¿verdad? Cada uno ahí y llenando, ¿verdad? Sus maletas o lo que encontraron para ir depositando todas las riquezas que fueron encontrando. Entran en reacción y dice: luego se dijeron unos a otros, los leprosos: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. En otras palabras, miren, estamos haciendo mal,
Porque este es el favor de Dios, no solamente para nosotros, es favor de Dios para toda la ciudad, es favor de Dios para todo, para todo nuestro, para toda la ciudad, para toda nuestra ciudad, para todo nuestro pueblo. Es tanta la riqueza que hay aquí que nosotros debemos de ir a dar las buenas nuevas. Dios nos ha bendecido, vamos inmediatamente a comunicar. Y así fue. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Y efectivamente así lo hicieron. Esta es una actitud positiva, porque el pasaje, o del pasaje, nosotros podemos extraer varias lecciones importantes. Número uno, nosotros los creyentes hemos visto la mano de Dios día a día, y la vemos y la seguimos viendo día a día. Dios ha sido bueno con nosotros en medio de las circunstancias difíciles. No podemos callar. Necesitamos animar a nuestros vecinos, a nuestras mismas familias, de que Dios ciertamente tiene planes para nosotros, planes de bien, que las circunstancias difíciles no son para siempre. Que esta circunstancia que ha producido o que ha implicado, ¿verdad?, todo esto de la pandemia, tarde o temprano terminará. Llevamos un poco más de año y medio, nos aproximamos a los 2 años de que fue detectado el virus, y probablemente nos lleve un tiempo más. Aparecen cada vez más nuevas cepas del virus, y viene más y más desesperanza, más zozobra a las vidas de las personas. Pero nosotros no podemos callar. Si Dios ciertamente ha dado una palabra de bien, y ciertamente tenemos la convicción de que está con nosotros, necesitamos contarle a los demás, porque de otra manera, como los leprosos dijeron, nuestra maldad nos alcanzará. ¿Qué quiere decir eso? Estaremos obrando mal. Por lo tanto, tomemos la decisión. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva. Pero hay otra cosa. Ellos se pudieron quedar con todo el botín y luego vivir de ello. De hecho, acapararon seguramente lo suficiente, pero luego ellos dijeron: miren, esto aquí hay suficiente para todos. La solidaridad en este tiempo, mis hermanos, que Dios ciertamente nos ha provisto. Usted no me dejará mentir, y se cumplen las palabras de las Escrituras. Yo no he visto a justo mendigando, ni su descendencia, ni su descendencia en esas circunstancias. Dios siempre ha provisto para nosotros, y de lo mucho que Él nos ha dado, hay personas que están en circunstancias todavía más difíciles que nosotros, o seguramente en las mismas circunstancias. Compartamos, es un tiempo para mostrar también solidaridad. Usted se ha dado cuenta, hay muchas personas con banderitas blancas, que ha sido la señal de personas que están solicitando ayuda. Por supuesto que estará la crítica de personas que ya de eso vivieron, ya no trabajan, pero hay gente que nosotros conocemos ahí a la vecindad nuestra, cerca de nosotros, personas que nosotros conocemos que están pasando por circunstancias difíciles. Compartamos de lo mucho que Dios nos ha bendecido. Esa es la actitud positiva, solidaridad. Y por último, otra actitud positiva, y la final, confianza. Eliseo dijo, segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y dos seahs de cebada un ciclo. Era aproximadamente, si usted quiere, como una arroba, más o menos, una arroba de grano que podía muy bien sustentar durante una semana a una familia. Y el precio era un precio razonable, un precio normal para aquel tiempo. Es decir, el poder adquisitivo de esto iba a estar disponible. Pero tomemos en cuenta que Dios había dejado provisión del ejército invasor ahí. Y efectivamente las circunstancias cambiaron.
Los leprosos fueron los primeros que lo vieron. Eliseo lo había dicho y efectivamente fue así. Hay una cosa importante. Aquel príncipe que había dicho, ¿será que Dios lo puede hacer?, sufrió el castigo, porque Eliseo ante esa incredulidad le dijo: tú lo verás, mas tú no serás beneficiado. Y efectivamente, cuando los leprosos dan la buena nueva, el pueblo sale, atropella a este príncipe, muere. Él vio la mano poderosa de Dios, pero no pudo disfrutar de su provisión. Hermanos, ante esta situación difícil, confiemos en el Señor, porque las mujeres se desesperaron y cometieron actos repudiables. El rey fue indiferente, cayó en soberbia. El príncipe fue escéptico, dijo blasfemias. Los leprosos confiaron en la suerte, mas no buscaron a Dios. El mensajero fue incrédulo, se convirtió además en un rebelde. En cambio, los leprosos reaccionaron, compartieron las buenas noticias, fueron solidarios, compartiéndole esa bendición de Dios. El profeta Eliseo confió plenamente y declaró la promesa en Dios. En conclusión, ante la adversidad, no debemos desesperarnos, ser indiferentes, incrédulos. No podemos confiar en la suerte. Debemos ser solidarios e infundir en otros a confiar plenamente en Dios, así como lo hacemos nosotros. Oremos. Nuestro Dios, en medio de estas circunstancias difíciles por las que estamos atravesando, ayúdanos a tomar las mejores actitudes y a dejar por un lado las malas actitudes. Señor, que seamos instrumentos de bendición para nuestras familias, para nuestros vecinos, para nuestros prójimos, y que por sobre todo, Señor, nuestra fe sea nutrida. Guárdanos de caer en la blasfemia, en la rebeldía, en la indiferencia. Guárdanos de perder nuestra fe. Por el contrario, Dios Todopoderoso, oramos para que tú la fortalezcas, la nutras, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por amarnos, Dios. Gracias, Señor, porque nos amas tanto que haces de lo imposible algo posible. Gracias, Señor, porque cuando el mundo dice que no debemos y no podemos estar cerca de ti, tu amor nos atrae. Y no solo para decir que te conocemos, sino para disfrutar de la plenitud de tu santidad. Gracias, Señor, por tu presencia y por ser el Dios que va más allá de lo que nuestras expectativas puedan planificar. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria,
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Vamos, dilo. Tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el honor. Declara, oh, tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo. Con todas tus fuerzas vamos a cantar. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Al único digno, al único digno, al Cordero inmolado que rompió